Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos acerca de los organismos internacionales de cooperación colectiva. Pero bien, ¿qué es lo que aprenderemos? Es decir, vamos a hablar sobre organismos, estructuras, indicadores y tratados. Pero bien, ¿qué son los organismos internacionales? Son agrupaciones estructuradas que persiguen distintos objetivos, tales como informativos, humanitarios o integracionistas. Existen dos tipos de organismos internacionales. Vamos a ver organizaciones internacionales gubernamentales, y estas son conformadas por estados para cooperar, adquirir líneas de organización. Y por el otro lado tenemos las organizaciones internacionales no gubernamentales, que son agrupaciones sin fines de lucro, y estas actúan como alternativa a poderes estatales. ¿Sabías que en México se cuentan con 92 organismos, por mencionar algunos? Tales como la ONU, Fondo Monetario Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Banco Internacional de Reconstrucción, y bueno, se abarcan 32 temas internacionales y 42 temas regionales. Hablemos sobre las estructuras de integración económica. ¿Qué son? Bueno, son la unión de los mercados para espacios económicos competitivos y eficientes. Veamos algunos de sus tipos. Unión monetaria es cuando dos o más países comparten la misma moneda. Encontraremos tres tipos. El formal es cuando el acuerdo bilateral o multilateral adopta la moneda y la utilidad emisora. El informal es cuando un país adopta la moneda de otro país. Y finalmente el formal con política es cuando una entidad emisora en común fija la política monetaria para ambos miembros. Unión económica. Este tratado comercial se va a dar a nivel internacional para alcanzar una situación de convergencia y unificación. Dentro del mercado común encontraremos un bloque comercial de países para evitar la competencia interna, provocando el libre tránsito de personas. En la unión aduanera eliminaremos los aranceles entre países, también estableceremos política comercial exterior en común. Tratados de libre comercio, ¿qué son? Son acuerdos comerciales regionales o bilaterales para ampliar el mercado de bienes y servicios, en donde se da en diversos países y continentes. Y bien, ¿cuáles son sus objetivos? El primero sería ampliar los beneficios del acuerdo comercial. 2. Establecer procedimientos para resolución de disputas comerciales. 3. Aumentar oportunidades de inversión. Y por último, facilitar la circulación de bienes y servicios. En la siguiente tabla podrás ubicar información referente a Canadá, Estados Unidos y México, en cuanto a su población, el PIB anual y el PIB per cápita. Ahora hablaremos acerca de los principales tratados comerciales de México y su impacto económico. ¿Pero qué son los tratados? Bueno, estos tratados permiten promover el comercio internacional de manera exitosa y son una fuente de divisas para México. Los indicadores económicos que vamos a ver reflejados para tomar ciertas conclusiones va a ser PIB, PNB, IPC, tasa de interés, inflación, balanza de pagos, inversión y ahorro. Dentro de los acuerdos y tratados comerciales que México tiene encontraremos los siguientes. Chile, México. En cuanto al PIB encontraremos que ambos países han ido creciendo ubicándose en un 65%, lo cual representa aproximadamente 1.259 millones de dólares respectivamente. No obstante, en México se exhibió un crecimiento promedio anual del 14.2%, con un intercambio total de 761.000 millones de dólares en el 2019. Estas mismas cifras las podemos ver dentro del PNB. Y ahora bien, hablando sobre el IPC, México importa un 3.2% del total a Chile en 2018. Si hablamos de tasa de interés, aproximadamente se abarca un 24.2% respecto a los últimos dos periodos, con México que han estado creciendo. Podemos ver que la inflación redujo significativamente durante el segundo semestre del 2019. Dentro de la balanza de pagos se registra una equivalencia de aproximadamente
$1,198 millones, lo cual representa un saldo positivo dentro de la balanza comercial para Chile. En cuanto a las inversiones, solo el 5.5% de las exportaciones se ubicaron en el primer semestre de 2019, que es prácticamente la finalización de las negociaciones en cuanto a compras públicas y las reservas de servicios no financieros. Falta por finiquitar las negociaciones de servicios financieros, que despierta el interés dentro del territorio mexicano. Y finalmente, dentro del ahorro, tenemos que al cierre del último trimestre del 2018, la tasa de ahorro de la economía se alzó un 19.5% del PIB, ligeramente superior al mismo del periodo pasado del año 2017. Uruguay. México tiene una relación comercial poco favorable en términos de saldo, ya que solamente el 79% de las exportaciones mexicanas se enviaron al país vecino, y el cual México se convirtió en un socio potencial para Uruguay gracias a su tratado. Dentro del IPC podemos destacar que los bienes de consumo se alzaron como el principal componente de compras. Dentro de la tasa de interés tenemos el intercambio de prestaciones comerciales entre ambos países, y esto abarca prácticamente un déficit de $3.1 millones dentro del año 2018, que ahora sigue siendo negativo, pero menor. Por lo tanto, también dentro de la inflación estamos en números rojos, ya que sigue la fuga hacia la calidad, y esto va por más de $6 millones dentro del primer trimestre de 2018-2019. Dentro de la balanza de pagos, en México se vio reflejado la baja de tecnología, y este es el único rubro que mantiene el mismo nivel de peso en ambas economías. Sin embargo, las manufacturas de alta tecnología son menos importantes dentro de estos dos. Dentro de la inversión se registraron que en el 2011 el volumen total de las exportaciones fue de 81.6%, y estos se dirigieron a los principales socios comerciales, es decir, hacia Estados Unidos y hacia Canadá por parte de México. Ahora bien, hablando de términos de ahorro, la infraestructura vial eléctrica y el ahorro alcanza los $128 millones, y esto le dio un ahorro a Uruguay de 60 millones en su infraestructura. Ahora, hablando sobre el acuerdo de Estados Unidos y Canadá con México, en cuanto al PIB, esta década fue seguida de un periodo de fuerte deterioro y desempeño económico por parte de Canadá, México y sobre todo Estados Unidos, que se le denomina la década perdida, ya que se registró una caída del PIB del 1.3%, cerca del 1% anual, y por lo tanto la apertura comercial de México tuvo una duda con un instrumento muy valioso para crecer nuestra economía respecto a la calidad de plataforma logística global y de alto valor agregado. Dentro del PNB se registró un aumento de la interacción entre los factores de demanda y el efecto participativo de ambos países, México y Canadá, en donde se registra un cambio notable de la tendencia entre los periodos, donde se explica el 25% del aumento de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos. Esto ocurrió en 2018 al 2019. Ahora bien, hablando del IPC, las importaciones y exportaciones representan una tasa promedio del 43.2% de bienes intermedios respectivamente. Al hablar de tasa de interés, actualmente los salarios reales se reducen de una tasa de interés de casi 1% anual, y se destacan los sectores a los que la inversión comunitaria ha registrado mayor dinamismo, que en este periodo son servicios financieros, crecimiento de transportes, construcción, manufactura. Aquí la inflación se acelera y alcanza un promedio de tasa del orden del 60% anual, por lo cual ha cedido en este periodo un 11.2%, y en el caso de México, a partir de tasas de inflación muy altas, es posible que un 15.1%. Dentro de la balanza de pagos, en 2018 a 2020 se registra al menos transacciones del 15%. Además, se deteriora la cuenta corriente,
La balanza de pagos se vio afectada, por lo tanto, por la fuga hacia la calidad, un 6.3%. Dentro de la inversión tenemos en el primer periodo del 2019 una fuerte caída. En el segundo, México y Canadá, se registra un cambio notable de tendencia entre dos periodos, en los que se refiere la participación en la importación de Estados Unidos a México, pero a su vez una inversión del 18.3%. Por consiguiente, el ahorro aumentó en la participación de cada país dentro de las importaciones, y estos países son una fuente principal para el ahorro constante. Se registra un aproximado del 13.3%. México y la Unión Europea. Dentro del PIB encontraremos que el comercio que estos dos tienen se triplicó. Pasó de 18.500 millones de dólares a 61.700 millones de dólares, y ambas partes esperan renovar acuerdos antes del cierre del 2020. No obstante, la proporción del PIB entre ambos países se aproxima al 13.1 respectivamente. Al hablar sobre el PNB, se da en 2018 el intercambio de estos dos. Según cifras de importación por ambas partes, rebasaron los 48.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 162%. Hablando sobre el IPC, los alimentos en 2018 totalizaron envíos de 470 millones de dólares, teniendo una participación en las exportaciones del 40%. Dentro de la tasa de interés, tenemos que Telequem ha permitido que la tasa de crecimiento de las ventas a la Unión Europea sea mayor que las registradas en el mercado estadounidense. Por lo tanto, como en consecuencia de la inflación, este dinamismo de la Unión Europea ha aumentado presencia en el mercado mexicano en 2 puntos porcentuales, al registrar 12% de las compras externas totales mexicanas y del 1.1% del mercado. Por lo tanto, al hablar sobre balanza de pagos, en el primer semestre del 2008 el comercio total de la Unión Europea registró 28.000 millones de dólares. En cuanto a la inversión, se registró al menos 29% de las ventas mexicanas hasta este bloque comercial, con más de 27 millones de dólares durante el primer semestre del 2018. Dentro del ahorro tenemos que estos dos países tuvieron un incremento del 26% a 34%, tomando una tasa anual promedio de 58.7%. Pero ahora bien, ¿qué pasa con México? Bien, pues al tener un gran número de tratados y acuerdos comerciales se convierte en un punto atractivo para realizar inversiones, debido a que se tienen tratados con regiones muy importantes del mundo como son Norteamérica y la Unión Europea y Japón, lo cual México se convierte en una de las fronteras más dinámicas en el mundo. Pero bien, por ello mismo es recomendable que se siga fomentando el comercio con países asiáticos y europeos, ya que a pesar de la lejanía también demandan productos que México produce, siempre y cuando sean de calidad y con entrega a tiempo. ¿Qué es la integración económica? Bueno, es un proceso en el cual dos economías o más se juntan para tener un solo mercado. ¿Qué es lo que se logra? Que los países crezcan, incrementar la competitividad. ¿Cuáles son las características? Bien, la liberación del comercio y promoción de exportaciones, la profundización de los sistemas democráticos, la competencia global, sin embargo, no a la discriminación al resto del mundo. Dentro de un punto de vista general, también podemos mencionar que las ventajas de una integración económica son la reducción sustancial del costo de comercio, y esto claramente en el ámbito comercial y laboral se crean nuevos empleos, por lo que el mercado se expande, y en el ámbito de la política se refuerzan o se estrechan los lazos de amistad y cooperación política entre los países que están dentro de esta cooperación. Y aparte de los beneficios en ámbitos ya mencionados, se interactúan con ideales, culturas, la paz y las tensiones que pudiesen llegar a existir dentro del comercio. Pero si nos enfocamos en la actualidad, es preocupante la economía de los países a causa de la pandemia, ya que en 2019 el comercio de México y la Unión Europea sumó 75.500 millones de dólares y las exportaciones mexicanas alcanzaron 25 millones de dólares, pero esto se buscaba duplicar. Gracias por su atención, hasta la próxima.